Comenzamos el siguiente tema, hermanos, pero este trae un poco el sentido de urgencia, porque el enemigo sigue sacando enseñanzas torcidas de la Biblia y es desesperante ver con qué facilidad las cree la gente. Y entiendo, la gente cree en esas mentiras porque eso les conviene creer. Toda mentira que nos haga la vida fácil es bienvenida por la gente, y es así como la gente hoy está cómoda viviendo en la mentira, porque no quieren que les cueste trabajo cumplir los mandamientos de Dios, no quieren que sus vidas se vean afectadas en lo más mínimo por cumplir los mandamientos de Dios. Con gusto aceptan la mentira y el engaño que les da Satanás para no cumplir los mandamientos de la ley de Dios. Es de Satanás de quien sale el engaño de que no existe el infierno, de que solo mueres y ya, que no hay nada más. Pero sí vemos a dónde nos lleva esto. Si no hay un castigo eterno por no cumplir los mandamientos de Dios, si no hay infierno, entonces, ¿para qué obedecer a Dios? ¿Y para qué cumplir sus mandamientos? Si no hay castigo y si no hay infierno, si solo mueres y ya, por no cumplir los mandamientos de Dios, ¿qué caso tendría cumplir los mandamientos de Dios? Así es como hoy hay más gente que están dispuestos a aceptar eso. Y hay hasta quienes prefieren eso porque la idea de vivir por eternidad o la idea de vivir para siempre les pudiera parecer aburrida. Prefieren morir y ya, y eso es lo que les da el engaño de Satanás. Cuando les hace creer y les enseña a través de religiones, de doctrinas, de pastores, cuando les enseña y les hace creer que cuando se muere solo se muere y ya, no hay más nada, porque no hay infierno. Si no alcanzaste la vida eterna ni la salvación, solo mueres y ya. No hay castigo porque no hay infierno. Ni siquiera tiene lógica, es absurdo, pero es lo que quiere la gente, es lo que le gusta a la gente y es lo que les da Satanás, engañándolos con lo que dice la Biblia. Vamos a ver si podemos salir de este engaño con este siguiente tema, hermanos, que precisamente se titula ¿Existe el infierno y el castigo eterno? ¿Y qué es la muerte del alma? Pero como siempre, antes de comenzar, vamos a hacer una oración. Padre bendito, Rey todopoderoso, Dios altísimo, le alabo, mi Dios, le bendigo, le glorifico, le honro, Dios todopoderoso, Padre eterno, y alabo, bendigo, glorifico y honro a su Hijo, a nuestro Señor Yeshua. Ruego, Padre eterno, suplico, Dios del universo, que nos siga ayudando a salir de toda mentira, de todo engaño, que nos ayude a salir de toda flojera para cumplir sus mandamientos que están en su ley. Ayúdenos, Padre eterno, a ser obedientes a usted y a aceptar que sus mandamientos que están en su ley se deben cumplir y que se pueden cumplir con su ayuda. Ayúdenos, Padre eterno, en todo esto se lo suplico en el nombre poderoso de su Hijo, nuestro Señor Yeshua. Amén. Bien, hermanos, entonces vamos a comenzar el tema. Repito el título: ¿existe el infierno y el castigo eterno? ¿Y qué es la muerte del alma? Algunos todavía hoy aún viven con el temor de hacer lo malo, de pecar, de no cumplir los mandamientos de Dios, porque si no los cumplen, saben que hay un castigo y un infierno que les espera. Pero si les quitan eso, si les quitan la idea o la creencia de que existe un infierno, entonces vivirán ya sin temor de hacer lo malo, sin temor de pecar y sin temor de no cumplir los mandamientos de Dios. Al fin que lo que te espera es solo morir y ya. Y después de morir, no hay nada más, porque dicen que no hay infierno. ¿Quién es el único que gana con todo esto? Dese cuenta. ¿Quién es el único que gana con que no se obedezca a Dios y con que no se cumplan los mandamientos de Dios que están en su ley? ¿Quién es el único que gana si las personas viven así, en desobediencia a Dios y en desobediencia a su ley? Así es, el único que gana con todo esto es Satanás. Lo más grave
es que con gusto aceptan y creen esa mentira. Con gusto creen que no existe el infierno, porque si no existe el infierno, haya hecho lo que yo haya hecho, no voy a ir al infierno, porque dicen y me enseñan en mi religión, en mi iglesia, en mi doctrina, me enseñan que el infierno no existe, que solo mueres y ya, que no hay más nada. ¿De dónde creen que nació esta enseñanza? Claro, de todos aquellos que son los inicuos. Y ya vimos mucho en los temas que están ya en nuestro canal, quiénes son esos inicuos o quién es el inicuo. Lo vimos con la definición de esa palabra en su etimología y ya vimos que significa sin ley, violación de la ley y no sujeto a la ley. ¿De dónde sale que no hay un infierno o que no existe el infierno? De los que no se quieren sujetar a la ley, que es donde están los mandamientos de Dios. De estos es de quienes sale la enseñanza de que si no alcanzas la vida eterna y salvación, solo mueres y ya, y no hay nada más. Pero la Biblia sí nos habla de que hay un castigo eterno para muchos. Dice en Mateo capítulo 25, en el verso 46, dice: e irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Después de la muerte, esto es lo que hay. Entiéndalo, hermano. Después de la muerte hay o castigo que es eterno y hay vida que es eterna. Solamente hay estos dos, no hay un tercero donde solo mueras y ya. Cuando mueres, o vas a vida eterna o vas a castigo eterno. El castigo eterno, según la Biblia, existe sin duda, porque lo dice la Biblia. Y el infierno existe también, o llamado también lago de fuego, que es un lugar donde hay tormento eterno, día y noche, por los siglos de los siglos, lo que es el castigo eterno, que acabamos de ver en Mateo. Y muchos irán ahí. Existiendo esto y dicho por la Biblia, no puede existir tal cosa como que solo mueres y ya, y que no hay nada más, y que no hay un infierno. Dice en Apocalipsis, en el capítulo 20, en el verso 10, dice: y el diablo que los engañaba fue lanzado al lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche y por los siglos de los siglos. En el lago de fuego y azufre hay tormento día y noche y por los siglos de los siglos. Precisamente este es el castigo eterno del que habla Mateo 25, 46. Y más adelante veremos, pero que lo diga la Biblia también, quiénes irán ahí, aparte de los que estarán ahí ya, que serán el diablo, la bestia y el falso profeta. Por ahora, el punto es que el que haya doctrinas, religiones y enseñanzas que digan que el infierno o el castigo después de la muerte no existen, esas son doctrinas y enseñanzas de demonios de las que habla la Biblia en Primera de Timoteo, en el capítulo 4, en el verso 1, dice: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos, en los últimos tiempos, que son estos en los que vivimos hoy, dice: algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. ¿Por qué el que no existe el infierno es una doctrina de demonios? Porque con que se crea que no hay infierno y que no hay castigo eterno por vivir desobedeciendo a Dios, no cumpliendo su ley, el único que gana con esto es el demonio. Por esto, esta es una doctrina de demonios. Si Satanás logra hacernos creer que no hay castigo ni infierno después de la muerte para los que desobedecen a Dios y no cumplen su ley, si Satanás logra hacernos creer que los que no van a vida eterna o los que no son salvos solo mueren y ya, si Satanás nos hace creer esto, con esto Satanás ya ganó. Porque si no hay castigo ni infierno, habrá más gente dispuesta a no obedecer a Dios, a no cumplir sus mandamientos. Porque sabrán que lo único que pasará será que no vivirán por eternidad. Repito, el único que gana con todo esto es
Satanás. Por eso, estas son las doctrinas de demonios de los últimos tiempos en los que vivimos hoy. Y que quede claro, vivir haciendo lo malo y vivir pecando es vivir sin cumplir los mandamientos que están en la ley de Dios. Pecar o hacer lo malo no es lo que su mente dice que es. Es decir, que no es lo que usted cree, ni lo que para usted está bien o está mal. Pecar y hacer lo malo es no cumplir la ley de Dios, porque no cumplir la ley de Dios es pecar. Lo dice la Biblia en Primera de Juan, en el capítulo 3, en el verso 4, dice: todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción a la ley. Pecar y hacer lo malo ante Dios es no cumplir la ley. Dice ahí, todo el que comete pecado infringe, no cumple la ley, pues el pecado es infracción a la ley. El pecado es no cumplir la ley. Repito y recalco, pecar y hacer lo malo no es lo que su mente dice, ni es lo que le han dicho que es lo que la Biblia dice que es pecar. Y la Biblia dice que pecar es no cumplir la ley de Dios. No se trata, hermano, de portarse bien a su percepción, no se trata de portarse bien según usted cree que es portarse bien. Es portarse bien a la percepción de aquel que lo va a juzgar a usted. Si usted mismo no se va a juzgar a usted mismo, el que se porte bien a su percepción de nada le servirá. Pero ese sería otro tema. Vamos a comenzar de lleno con este tema y comencemos por entender qué es la muerte del alma. Y para entender esto tenemos que entender primero cuál es la muerte segunda. Dice en Apocalipsis, en el capítulo 2, en el verso 11, dice: el que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Ahí está, esta es la segunda muerte. Dice al que venciere, por lo tanto, el que no vence, sí vendrá a la muerte segunda. Entonces, si hay almas que recibirán la muerte segunda. ¿Y qué es la muerte segunda? Igual que lo diga la Biblia en Apocalipsis 20, en el verso 14 dice: y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. La Biblia nos dice muy claro cuál es la muerte segunda: ser lanzados al lago de fuego. Y todo el que no venciere va a la muerte segunda. Todo el que no venciere va a ser lanzado al lago de fuego. ¿Y qué hay en el lago de fuego, donde son lanzados en la segunda muerte los que no vencieron? Ya lo vimos ahí mismo, en el verso 10, en Apocalipsis 20, verso 10 dice: y el diablo que los engañaba fue lanzado al lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. En el lago de fuego hay tormento que es de día y de noche y que es por los siglos de los siglos. La Biblia dice que las almas de los que no vencieron y sufrieron el daño de la muerte segunda que es el lanzado al lago de fuego, estas almas van a ir a ser atormentados día y noche por los siglos de los siglos. No hay tal cosa como que solo mueres y ya, no hay más. Así es como lo estamos viendo en la Biblia. Todo esto sí lo dice la Biblia. El que no haya infierno o que solo mueres y ya no hay nada más, eso solo lo dicen hombres, religiones, iglesias y doctrinas. Doctrinas que ya vimos que son doctrinas de demonios. ¿Y por qué son doctrinas de demonios? Porque el único que gana con eso es el demonio. ¿Y cuál sería entonces la muerte primera? Bueno, la muerte primera es la muerte del cuerpo carnal.
¿Y cómo es esa muerte? Bueno, la muerte del cuerpo carnal es la separación del alma del cuerpo. Y sabemos que cuando muere el cuerpo, ahí no termina todo. Pues con el alma es lo mismo. Cuando el alma muere, no termina todo. De hecho, se puede seguir vivo en un cuerpo carnal, pero muerto en el alma. Porque la muerte del alma es solo cuando el alma se separa de Dios. Pareciera locura lo que estoy hablando. Recuerda, hermano, que las cosas espirituales al hombre natural le pueden parecer locura. ¿Somos hombres naturales o somos espirituales? Vamos a ver ahorita más a profundidad todo esto y ahorita veremos las citas que tuercen y manipulan para decir que solo se muere y ya, y que no hay más. Como aquella cita donde dice que el alma que pecare, esa morirá. Por estas citas dicen que solo se muere y ya, que no hay nada más. Pero vamos a escudriñar esas citas y podemos empezar por ver lo que dice ahí, en esa cita. En esa cita dice, el alma que pecare morirá. No dice el alma que pecare morirá el cuerpo. El cuerpo no muere. La que muere es el alma cuando peca. Ahorita iremos a ver esas citas. Aquí el punto es que cuando muere el alma, igual que cuando muere el cuerpo, no termina todo. La muerte del cuerpo es cuando el alma se separa del cuerpo y la muerte del alma es cuando el alma se separa de Dios. El alma es separada de Dios y es lanzada al lago de fuego. Es el lago de fuego que dicen que no existe, pero que la Biblia dice que sí existe y que esa es la muerte segunda, como ya lo vimos en Apocalipsis. Y ahí mismo veíamos en Apocalipsis, capítulo 20, en el verso 10, ya lo leímos, vimos que hay en el lago de fuego. Y en el lago de fuego no solo hay muerte y ya, en el lago de fuego hay tormento de día y de noche y por los siglos de los siglos. Ahora sí vamos a ver las citas de Ezequiel que tuercen para decir que el infierno no existe. Están en Ezequiel en el capítulo 18. Vamos a ver desde el verso 4. Vamos a ver contexto porque es importante ver el contexto para lo que nos va a revelar Dios. Dice en Ezequiel 18:4, he aquí que todas las almas son mías, como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía. El alma que pecare, esa morirá. Ahí están las citas que tuercen. Dice también ahí mismo en el verso 20, repito, estamos viendo contexto. Dice, el alma que pecare, esa morirá. El Hijo no llevará el pecado del Padre, ni el Padre llevará el pecado del Hijo. La justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío será sobre él. Aquí es muy claro en recalcarnos que habla de la muerte del alma. Dice que el alma que peca, esa morirá. Y estas son las citas que utilizan para decir que el infierno no existe, que solo se muere y ya, porque aquí dice que el alma que peca, esa muere y ya. Pero tendríamos que decir que esto no es cierto y entonces que la Biblia se equivoca, porque el alma que peca no muere, porque los hombres no mueren cuando pecan. Cuando pecamos, seguimos vivos y aún y sigamos pecando. Ese entendimiento, hermanos, ese entendimiento lo que hace falta aquí, dice el alma que pecare, esa, el alma morirá, no el cuerpo. Y es por eso que sí se puede vivir en el cuerpo, pero con el alma muerta, porque es claro que el cuerpo no muere en cuanto pecamos. Lo que muere es el alma, porque el alma sí puede ser separada de Dios en vida de un cuerpo carnal, y esa es la muerte del alma, ser separada de Dios. Y esto sucede cuando es un alma entregada al mal, al pecado o a Satanás. Si alguien vende o entrega su alma al diablo, esa es un alma separada de Dios. Si se entregó al diablo, se separó de Dios. Esa es una alma muerta, pero en un cuerpo vivo. El cuerpo sigue vivo, pero esa alma ya ha sido separada de Dios y resucitará para la muerte segunda, para ser lanzada al lago de fuego. Ya vimos con la Biblia que esa es
la muerte segunda, lago de fuego, donde serán atormentados día y noche y por los siglos de los siglos, donde no solo mueres y ya. La interpretación correcta en Ezequiel, en estas citas que estamos viendo, es: el alma que pecare morirá, el alma que pecare será separada de Dios para en la resurrección ser lanzada al lago de fuego, donde, repito, lago de fuego donde son atormentados día y noche por los siglos de los siglos, no donde solo mueres y ya no hay nada más. Ahí mismo, en Ezequiel, sigue siendo contexto donde habla de la muerte del alma. En el verso 26 y 27, voy a leer, Ezequiel 18, 26 y 27 dice: apartándose el justo de su justicia y haciendo iniquidad, él morirá por ello. Por la iniquidad que hizo, morirá. Recordemos que está hablando de la muerte del alma. Verso 27, y apartándose el impío de su impiedad, ¿qué hizo? Y haciendo según el derecho y la justicia, hará vivir su alma. Si con el alma muerta el cuerpo no vive, entonces, ¿cómo podría apartarse el impío de su impiedad y hacer derecho y justicia? Si con el alma muerta no hay vida en el cuerpo. ¿Se da cuenta? Para un impío, dejar de ser una persona mala y para apartarse del mal que hizo, y para hacer derecho y justicia, para hacer todo esto, tiene que estar vivo. Vivo en un cuerpo carnal, pero muerto en alma, para después poder hacer vivir su alma. Esto nos dice con claridad que el alma estaba muerta en una persona viva que, apartándose del mal que hizo vivir su alma. Esto es escudriñar, hermanos. Ya lo veíamos que escudriñaríamos esto más adelante. Es tiempo de escudriñar estos dos versos y vamos a repetirlo las veces que sean necesarias, porque aquí hay revelación. Si el justo se aparta de su justicia y hace iniquidad, él morirá por ello. Por la iniquidad o el mal que hizo, morirá su alma. Porque, repito, todo el contexto, desde el verso 4, se viene hablando de la muerte o de la vida del alma, no del cuerpo. Y siguiendo vivo en el cuerpo, si se aparta el impío de su impiedad y hace según el derecho y la justicia, vivirá su alma, dice allí en el verso 27. Para hacer vivir el alma, se tiene que hacer esto. Y para hacer esto, se tiene que estar vivo en el cuerpo y con el alma muerta. Y para separarse el alma de Dios y morir, solo se necesita que el justo se aparte de su justicia y que haga iniquidad. No se necesita, hermano, venderle el alma al diablo. Con eso, con apartarse de su justicia y hacer iniquidad, el alma muere. Por ello dice aquí, su alma morirá por ello. El alma muere con que el justo se aparte de su justicia y haga iniquidad. Y si la muerte del alma es ser separada de Dios, entonces con que el justo se aparte de su justicia y haga iniquidad, con eso el alma es separada de Dios y muere, pero el cuerpo sigue vivo y puede hacer vivir su alma si se aparta el impío de su impiedad y hace según el derecho y la justicia. Si hace esto, es acercada a Dios nuevamente esa alma y con esto hará vivir su alma. Repito, el cuerpo carnal del hombre no muere cuando peca, pero sí muere su alma. ¿Qué significa esto? Que si una persona muere en cuerpo carnal sin haberse apartado de su impiedad y sin haber hecho según el derecho y la justicia, si un alma muere en un cuerpo así, esa alma ya murió, solo será resucitada para ir a la muerte segunda, que es ser lanzada al lago de fuego, como lo vimos en Apocalipsis 20, 14. Y ahí mismo en Apocalipsis 20, en el verso 6, dice: bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte
no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Ahí está quienes resucitan en la primera resurrección. Y quienes resucitan en la primera resurrección, la segunda muerte ya no tiene potestad sobre estos. En la primera resurrección no resucitan las almas que murieron separadas de Dios y que no se apartaron de su pecado e impiedad. Estas resucitan hasta la segunda resurrección, no en la primera. Y en la segunda resurrección resucitan precisamente para ir a la muerte segunda, que ya vimos que es ser lanzados al lago de fuego. Según la Biblia, después de la muerte no hay nada, o después de la muerte hay castigo eterno que es tormento día y noche por los siglos de los siglos. Según la Biblia, ¿cómo son las cosas? Ya lo vimos. Ya vimos que el castigo eterno sí existe. Ya lo vimos en Mateo 25:46. Y ese castigo eterno es el mismo del que habla Apocalipsis 20:10. El castigo eterno es el tormento que hay día y noche por los siglos de los siglos. Según la Biblia, hay un castigo eterno para todos los que no alcanzan la vida eterna. O alcanzas la vida eterna o vas al castigo eterno. En ambos casos es eterno. No hay una tercera opción donde solo mueres y ya no hay más nada. Esto solo es engaño de Satanás, para que no te preocupes ni tengas temor si no estás cumpliendo los mandamientos de la ley de Dios. Él es el único que gana con eso. Si los malos solo mueren y ya, no hay más nada, y los justos van a vida eterna, entonces, ¿quiénes van al castigo eterno? ¿Y quiénes serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos en el lago de fuego? La Biblia dice quiénes van ahí. No deje que lo engañen, hermano, diciendo que solo muere y ya, y que no existe el infierno y que no hay más. Hágale caso a la Biblia y deje de hacerle caso a pastores, doctrinas y religiones que lo engañan y lo desvían de lo que dice la Biblia. Usted sabe que en la Biblia está la verdad. Sus mismos pastores le dicen que se trata de lo que diga la Biblia, pues entonces haga eso, hágale caso a lo que dice la Biblia. La Biblia dice que sí existe el castigo que es eterno, y la Biblia dice que sí existe el lago de fuego donde hay tormento día y noche por los siglos de los siglos. Y la misma Biblia nos dice quiénes van ahí. Ahí van todos aquellos de quienes no se halló su nombre inscrito en el libro de la vida. Ahí mismo en Apocalipsis 20, en el verso 15 nos dice: y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Y ya vimos mucho de qué hay en el lago de fuego, y no hay muerte y ya, no hay solo muerte y no hay más nada. En el lago de fuego hay tormento día y noche por los siglos de los siglos. Y ahí mismo, unos versos atrás, está el juicio del trono blanco, donde es abierto el libro de la vida. En el verso 11 y 12 dice, de Apocalipsis 20, dice: y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, delante de él, cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Este es el juicio del trono blanco, donde estaremos todos de pie y donde seremos todos juzgados según nuestras obras de cumplir o no cumplir la ley de Dios, de ser o no ser obedientes a Dios. Eso es lo que se va a juzgar en este juicio. Y aquí dice que aquí está siendo abierto el libro de la vida, y quien no esté inscrito ahí será lanzado al lago de fuego.
el lago de fuego, el infierno, el castigo eterno existen. ¿Quieres saber más de quiénes irán al castigo eterno y al lago de fuego donde hay tormento eterno y donde es la muerte segunda? Ahí mismo adelantito en Apocalipsis 21, en el verso 8 nos dice: pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Ahí está, ¿quiénes son todos los que van ahí? A un infierno, a un lago de fuego que dicen que no existe. ¿Quiénes van ahí? Dice ahí los incrédulos. ¿Usted cree lo que dice la Biblia, que es la palabra de Dios? ¿Usted cree en la Biblia como palabra de Dios? ¿O es incrédulo? ¿Es incrédulo a lo que dice la Biblia y mejor le cree a la palabra del pastor que a la palabra de Dios? Y también habla de los fornicarios. ¿Usted tiene relaciones sexuales sin estar casado? Usted es fornicario. Habla de los idólatras. Usted idolatra a la Virgen, a los santos, a las imágenes, a las estatuas, a las esculturas, a las figuras. Usted idolatra una cruz. Usted idolatra a sus hijos, a su esposo o a su esposa, a su madre o a su padre. Usted idolatra su trabajo, el dinero, sus bienes materiales. Bueno, entonces usted es idólatra. Según la Biblia, si usted hace esto, usted va al lago de fuego. Repito, donde no solo mueres y ya. Según la Biblia, lo estamos viendo según la Biblia, no según las palabras de esta persona que habla en este estudio. Y también incluye ahí a los mentirosos, que son los que van al lago de fuego y azufre. Lago de fuego, donde serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos, donde habrá castigo eterno, donde ya vimos que están la bestia y el falso profeta, donde está el diablo y donde serán arrojados la muerte y el Hades. Ahí es el lago de fuego y ahí es a donde irán todos estos de los que habla aquí. Ahí iremos si somos incrédulos a la palabra de Dios, si somos fornicarios, si somos idólatras, si somos mentirosos. Todo esto lo dice la Biblia que así será, que todos estos irán al lago de fuego. Según la Biblia, sí existe el lago de fuego donde hay tormento eterno, que es el castigo eterno. El alma muere, pero lo que sigue después de la muerte para el alma es el castigo eterno o la vida eterna. No hay tal cosa como que solo mueres y ya. Entiendo que algunos quieran hacer creer que no existe el infierno ni el castigo eterno por diversas razones, pero la Biblia dice que sí existen los dos, el castigo eterno y el infierno, que es el lago de fuego y azufre. Una de las razones por las que quieren hacer creer que no existe el infierno ni el castigo eterno es porque Dios es bueno. Y si lo es, ¿cómo te va a mandar a castigo eterno o al infierno? Esto es lo que se malentiende. Por favor, entiéndase bien esto. Porque si vamos al castigo eterno o al infierno, no es por nada que haga Dios. Dios no nos envía ahí. Es totalmente por lo que hacemos nosotros. Y es precisamente por lo que nosotros estamos haciendo hoy, por lo que iremos al castigo eterno o a la vida eterna. Y otra de las razones es porque si la gente cree que existe el infierno o castigo eterno, les sería confuso creer que Dios es bueno, pero que existe un lugar de tormento. Por estas y más razones les ocultan la verdad acerca de si hay castigo eterno e infierno. Pero ocultarles la verdad les hace mucho más daño porque aunque hoy pudiera haber temor sobre estos temas, hoy aún estamos a tiempo de poder hacer algo para no ir ahí, para no ir al infierno y para no ir al castigo eterno. Más mal les hacemos en ocultarles esto y que lo sepan hasta cuando ya sea tarde y ya nada se pueda hacer. Y mire, si quisiéramos entender esto aún con la pura lógica, si el infierno o el castigo eterno no existen,
Si cuando mueres solo mueres y ya, no hay nada después de morir, o si los justos reciben algo que es la vida eterna por sus obras justas, pero los malos no reciben nada por sus obras malas porque solo mueren y ya. ¿Esto qué lógica tiene? ¿Es lógico que los justos sí reciban algo por sus obras justas y que los malos no reciban nada por sus obras malas porque estos solo mueren y ya? Eso no tiene lógica. Y ni siquiera hay justicia en eso. Y sabemos que Dios es justo en toda la extensión de la palabra. ¿Dios cometería tal injusticia de no darles nada a los que hicieron lo malo, pero sí darles algo a los que hicieron lo bueno? Repito, ni siquiera tiene lógica pensar o enseñar que los malos no reciben nada por sus obras malas porque solo mueren y ya, pero los justos sí reciben algo que es la vida eterna por sus obras justas. Es claro, según la Biblia, que los malos o los pecadores, pues sí, también van a recibir algo. Si los justos reciben la vida eterna, los que no alcanzan la vida eterna, sí, recibirán castigo eterno. Y esto es así según la Biblia. Porque si los justos reciben algo por sus obras justas, es porque los justos sí rindieron cuentas ante Dios. Y si los malos no reciben nada, solo murieron y ya, entonces ellos ni siquiera rindieron cuentas a Dios. Ellos ya ni siquiera fueron a juicio. Solo murieron y ya, no hay más. O si rindieron cuentas los malos, y si fueron a juicio y fueron culpables, solo mueren y ya, sin recibir pago por sus obras malas, siendo que los justos sí recibieron pago por sus obras justas. ¿Tendría sentido esto? ¿Dios haría tal injusticia? Usted sabe que no. Por lógica, los justos van a vida eterna, ¿por qué? Por sus obras justas. ¿Y los malos van a qué? Por sus obras malas. A nada, porque los malos solo mueren y ya. Para los malos no hay nada después de la muerte y para los justos sí. Para los malos no hay infierno, no hay lago de fuego, no hay castigo eterno, no son atormentados día y noche por los siglos de los siglos. La Biblia dice que sí. El pastor, su iglesia y su religión le dicen que no existe el infierno ni el castigo eterno. Pero la Biblia ya vimos que dice que sí existe todo eso. ¿A quién le va a creer? Y todavía hay que agregar en Marcos, en el capítulo 9, voy a leer desde el verso 43 hasta el verso 48. Dice: si tu mano te fuera ocasión de caer, córtala. Mejor te es entrar en la vida manco que teniendo dos manos ir al infierno, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Y si tu pie te fuera ocasión de caer, córtalo. Mejor te es entrar a la vida cojo que teniendo dos pies ser echado en el infierno, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Y si tu ojo te fuera ocasión de caer, sácalo. Mejor te es entrar en el reino de Dios con un ojo que teniendo dos ojos ser echado al infierno, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Vea todo lo que dice la Biblia, hermano. No se deje engañar. En cada una de estas citas donde dice que mejor es que entres en la vida eterna sin una parte de tu cuerpo que completo, dice, seas echado al infierno. En cada palabra donde dice infierno, la palabra griega es Gena, que sí, el significado es Valle de Jerusalén, pero también significa lugar de castigo eterno. Los que quieren mostrar que no hay infierno solo toman la definición de que es un tiradero o un basurero en el Valle de Jerusalén, pero Gena también significa castigo eterno, lo que sí coincide con la Biblia, que nos habla de un castigo eterno en Mateo 25, 46. Este es el castigo eterno donde el gusano de ellos no muere, es eterno y el fuego nunca se apaga porque igual es fuego eterno.
Por último y para terminar, hermanos, repito, el alma que pecare morirá, el alma que pecare será separada de Dios. El alma que no cumpla la ley, lo que es pecar según la Biblia, esa alma morirá y morirá la muerte segunda, que es ser lanzada al lago de fuego que arde con fuego y azufre, donde el fuego nunca se apaga y el gusano nunca muere, donde están el falso profeta y la bestia, donde está Satanás, donde está la muerte y el Hades, donde habrá castigo eterno y donde serán atormentados de día y de noche por los siglos de los siglos. ¿Quieres seguir creyendo que no hay infierno? Bueno, hermano, ese es el consuelo para quienes no les alcanza la fe para ser obedientes y cumplir los mandamientos de la ley de Dios. Y es un consuelo falso que lo llevará al castigo eterno y al tormento eterno. Dios le bendiga, hermano, y nos ayude a salir de toda mentira y de todo engaño. Le pido esto en el nombre poderoso de nuestro Señor Yeshua. Amén.